La histórica dinámica de Chile nos permite encontrarnos con una serie de sucesos que desembocan en lo que hoy somos como país. Una república democrática basada en un sistema presidencialista, centrada en una profunda discusión respecto a las atribuciones que emanan de cada uno de los poderes del Estado, siendo la organización política del país intenso tema de debate. Las discutidas atribuciones del presidente que preponderan frente al resto de los otros poderes del Estado. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cómo entenderíamos esta materia a los ojos de un experto? En su versión original y hasta el día de hoy es presidencialista y por lo mismo le otorga al presidente de la República respecto a los otros poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial al final de cuentas, una preponderancia dentro de la distribución de funciones en el entendido que a la época en que surgió la constitución política se necesitaba un gobierno más fuerte y hasta autoritario incluso con relación a la experiencia de la unidad popular. Pero esa constitución de 1980 era heredera de la de 1925, que a su vez era autoritaria y presidencialista respecto a la crisis parlamentaria de antes. Dicho eso, las complicaciones que presenta al día de hoy la constitución desde el punto de vista de su presidencialismo, y que es lo más criticado, es precisamente la iniciativa importante que tiene el presidente de la República en materia de leyes, particularmente en lo que tiene que ver con la administración de gobierno, pero más que nada en sus mensajes de ley. Y en ese contexto de cosas, donde más atribuciones tiene aún, es en materia económica. De tal manera de que las leyes en materia económica, como por ejemplo nuevos tributos, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y por lo mismo, el otro poder, digamos, que es el legislativo, se ve bastante limitado en orden a iniciar leyes que en la medida que lleven temas presupuestarios, como suelen llevarlo, al final de cuentas motiva que poco y nada puede hacer más que en otras materias, pero que si tú te fijas no son de gobierno, sino de... La Constitución actual se crea sobre la base de la Constitución de 1925. Por ende, tiende a reforzar una imagen fuerte del administrativo en virtud de las coaliciones políticas existentes de esa época, que se oponían a las del Frente Popular. Ahora, no todas las normas o leyes de tipo económico son de iniciativa exclusiva. Solamente lo son aquellas que involucran gastos o impuestos, por un lado, o aquellas que involucran cambios en instituciones. Como aquí lo que se está cambiando es el rol de la superintendencia de banco y algunas de las normas regulatorias es de iniciativa exclusiva del presidente. Pero hay muchísimas otras medidas económicas y no económicas que no son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Me parece que está bien que sea así. Al evaluar esto en cuestión, ¿se le deberían dar más atribuciones al presidente de la República? En tanto estamos en un régimen presidencial. Una de las características de los regímenes presidenciales es precisamente que el presidente puede tener ciertos poderes legislativos particularmente, y esto es principalmente para que el presidente no tenga conflictos, para tratar de evitar conflictos con el Congreso y pueda desarrollar su agenda. ¿Cree que es razonable la existencia de un Congreso bicameral en nuestro país? Sí, es razonable, en tanto se tomó la opción política de tener un proceso legislativo que tuviera mucho más revisiones y mucho más actores involucrados, ¿sí? Tal como te decía, los sistemas bicamerales tienen la ventaja de que los proyectos de ley son mucho más revisados, pero también podemos incorporar muchos más actores relevantes en la discusión, no así los sistemas unicamerales. Frente a las opiniones anteriores, respecto de la situación que tiene el administrativo dentro de la temática política nacional, el legislativo también encuentra ciertas discusiones respecto a la interpelación de la que pueden ser objeto los ministros, donde siempre se crea incertidumbre a si se justifica o no la interpelación de los ministros en un juicio político. La autoridad pública debe estar expuesto al escarnio, a ser fiscalizado. En este caso, si bien la fiscalización no es directa, sí a través de los representantes. Me parece que sí. Desde el momento que el Poder Ejecutivo y Legislativo son los dos originarios del Poder Ciudadano, a través del voto, me parece que sí. Es la interpelación de mí. En la contingencia nacional hemos visto actualmente este tema sobre la mesa respecto a la administración y participación que tuvo Javiera Blanco como ministra en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Cabe preguntar si la concesión ministerial que tuvo lugar puede justificarse. Bueno, primero tengo que decir que Javier Blanco fue ministro de Justicia en ese entonces y le tocó asumir una labor importante en lo que es el Centro Nacional de Menores, SENAC.
y que a mi juicio como abogada le correspondió resolver situaciones que venían con anterioridad a su mandato, por así llamarlo. Entonces tuvo que responder por situaciones que, si bien cierto tenía que estar en conocimiento en la teoría, no lo tuvo en la práctica. Entonces, cuando buscamos concluir respecto a estas situaciones, ¿qué imagen tenemos los chilenos en general? Nosotros presentamos un proyecto de ley el año 2014, o sea, dos proyectos, uno de reforma constitucional y uno de ley, para poder modificar el sueldo de los parlamentarios y disminuirlo a la mitad. Debería existir una causal de cesación en caso de corrupción, y eso es lo que hemos como propuesto, pero también encontramos que es positivo que se hayan agregado como nuevas causales ahora en los últimos años, sobre todo respecto como a temas de infracción de leyes electorales y de financiamiento a la política. Nosotros creemos que debería eliminarse el fuero parlamentario. Respecto a delitos comunes, como por ejemplo delitos de corrupción o cualquier otro tipo de delito, creemos que no está justificado, que deberían los tribunales simplemente revisar ese tipo de casos sin necesidad como de pasar por el procedimiento de fuero. Finalmente, y para cerrar, se desprende las ideas del cientista político Enrique Castro lo siguiente respecto al Senado. Mayores condiciones, y para mí es importante que el senador y también el diputado sea una persona preparada, y para eso yo creo que lo mínimo debería tener una profesión. No necesariamente ser abogado, que antiguamente se pensaba que quien constituyera parte del poder legislativo debería ser abogado porque hace las leyes. Sí, yo creo que eso no es suficiente. Nosotros tenemos que tener un equilibrio en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y yo creo que las atribuciones que tiene el Senado están más que suficientes. No, por ningún motivo, está perfecto y no más que eso. La organización de la Cámara y del Senado está perfecto. La diputada que tiene muchas debilidades del Senado, y por eso que estamos viendo tantos problemas de ética, problemas de mal manejo de los recursos, desviación de los recursos, y hay algunos senadores que están desaforados, o un organismo superior que no dependa de la Cámara de Diputados ni del Senado, que sea absolutamente autónoma e independiente, ¿ya? Y que no dependa de ningún partido político. La diversidad de opiniones que rodea la política chilena se hace de una forma crítica, que nos permite entender esta desigualdad como algo positivo, en el sentido de que permite dar cierto resguardo a los ideales que protege el gobierno de turno. No obstante, las miradas frente a este desequilibrio, que para muchos parece una lucha de poderes, es realmente subjetiva.